Mi cuñada me arruinó el vestido de novia con vino tinto 10 minutos antes de la ceremonia. Pero cuando mis suegros descubrieron la verdad, la echaron de casa y llamaron a la policía. Ahora vive en la miseria y suplica perdón. Tengo 28 años. Llevo casi un mes casada con el amor de mi vida, y todavía no puedo creer que su hermana menor haya intentado arruinar literalmente mi boda, porque hace 4 años decidí salir con Nathan en lugar de dejarle el campo libre a su mejor amiga. O sea, ¿en serio? 4 años guardando rencor por eso. Pero bueno, supongo que debería contar toda la historia desde el principio, porque lo que pasó el día de mi boda fue solo la culminación de años de hostilidad pasivo-agresiva y drama innecesario. Conocí a Nathan cuando teníamos 24 años, en una conferencia de trabajo súper aburrida, donde los dos estábamos tratando de no quedarnos dormidos durante una presentación interminable sobre no sé qué cosa de gestión empresarial. Él estaba sentado 2 filas adelante y lo vi bostezar como 3 veces seguidas, y no pude evitar reírme. Después nos encontramos en el coffee break y empezamos a hablar, y la verdad es que conectamos al instante. Era gracioso, inteligente, tenía esta sonrisa que básicamente me derretía, ya sabes cómo es eso. Empezamos a salir como una semana después y las cosas fueron increíbles desde el principio. Lo que yo no sabía en ese momento, porque Nathan no es de los que hablan mucho de sus relaciones pasadas, es que su hermana Elizabeth tenía toda una fantasía elaborada sobre quién debía ser su cuñada. Resulta que Nathan había salido con la mejor amiga de Elizabeth, Alexis, durante la universidad. Según me contó Nathan mucho después, cuando ya llevábamos como un año juntos, esa relación había sido un desastre total, tipo on and off, cada 2 meses, porque simplemente no eran compatibles. Alexis quería una cosa, Nathan quería otra, peleaban constantemente, se separaban, volvían porque Elizabeth los presionaba para que arreglaran las cosas, y luego volvían a pelear. Fue así por como 2 años hasta que Nathan finalmente dijo, ya basta, y terminó las cosas definitivamente. Y eso fue tipo un año antes de conocerme a mí. Pero Elizabeth, que en ese momento tenía como 22 años, y aparentemente vivía en una telenovela dentro de su cabeza, nunca aceptó que esa relación hubiera terminado. Ella estaba convencida de que Nathan y Alexis eran almas gemelas o algo así, que solo necesitaban tiempo para madurar, y que eventualmente volverían a estar juntos, y ella tendría a su mejor amiga como cuñada oficial, y todo sería perfecto. Entonces, cuando aparezco yo en escena, básicamente arruiné todos sus planes y me convertí en el enemigo público número 1. La primera vez que conocí a Elizabeth fue como a los 3 meses de estar saliendo con Nathan. Fuimos a una cena familiar en casa de sus padres, que por cierto son personas increíbles, y me recibieron súper bien desde el primer día. Su mamá es de esas señoras cálidas que te hacen sentir bienvenida inmediatamente, y su papá es callado pero amable, el tipo de hombre que te pregunta cómo te va en el trabajo, y realmente escucha la respuesta. Pero Elizabeth llegó tarde a esa cena, como siempre hace para llamar la atención según después me di cuenta. Y cuando Nathan me presentó como su novia, ella literalmente me miró de arriba a abajo, dijo, hola con la voz más fría que he escuchado en mi vida, y luego se sentó al otro lado de la mesa y me ignoró completamente el resto de la noche. Cada vez que yo hablaba, ella miraba su teléfono. Cada vez que Nathan me tocaba la mano o me sonreía, ella ponía los ojos en blanco. Fue incómodo al nivel máximo. Nathan me dijo después, en el auto de regreso a casa, que no me preocupara, que Elizabeth era muy protectora con él y solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a la idea de que tenía novia. Yo quise creerle, la verdad, porque el resto de su familia había sido tan lindo conmigo que pensé, bueno, tal vez es solo cosa de que me conozca mejor. Pero pasaron los meses y las cosas no mejoraron para nada. Cada reunión familiar era lo mismo. Elizabeth apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con comentarios súper pasivo-agresivos tipo, oh, qué bonita tu blusa. Alexis tiene una igual. O Nathan, ¿te acuerdas cuando fuiste a ese restaurante con Alexis? Deberías llevar a tu novia ahí. Cosas así, que técnicamente no eran insultos directos, pero que claramente estaban diseñadas para hacerme sentir mal. Lo peor es que ella constantemente trataba de meter a Alexis en situaciones familiares. Invitaba a Alexis a cenas familiares sin avisarle a Nathan primero. La llevaba a eventos donde ella sabía que yo iba a estar. Le mandaba fotos nuestras a Alexis con mensajes tipo, mira qué linda la familia. Y Alexis, que aparentemente no había superado a Nathan para nada a pesar de que habían pasado años, siempre estaba dispuesta a aparecer y hacer las cosas súper incómodas. Hubo una Navidad donde Elizabeth literalmente le compró un regalo a Alexis y lo puso bajo el árbol en casa de sus padres, como si fuera parte de la familia,
Y Nathan tuvo que hablar seriamente con ella después de eso, porque ya era demasiado. Los padres de Nathan estaban conscientes de lo que estaba pasando, obviamente. Su mamá me pidió disculpas como 1000 veces por el comportamiento de Elizabeth. Me explicó que su hija menor siempre había sido un poco, y cito textualmente, difícil y malcriada, que la habían consentido demasiado por ser la bebé de la familia, y que ahora a los 24, 25 años, seguía actuando como si el mundo girara alrededor de ella. El papá de Nathan era más directo. Un día me dijo, mira, sé que mi hija está siendo una mocosa contigo, pero Nathan te ama y nosotros también te queremos, así que no dejes que ella te aleje de esta familia. Y eso me ayudó mucho, la verdad, saber que no estaba loca y que ellos también veían lo que estaba pasando. Avancemos como 2 años después. Nathan y yo llevábamos ya 4 años juntos, y él me propuso matrimonio en un viaje que hicimos a la playa. Fue perfecto, súper romántico, lloramos los dos como bebés. Llamamos a nuestras familias para contarles. Mis papás estaban emocionadísimos, los papás de Nathan también, hasta mi hermano, que es el ser humano menos sentimental del planeta, me felicitó. ¿Quién fue la única persona en toda la familia extendida de Nathan que no nos felicitó? Exacto, Elizabeth. Ni un mensaje, ni una llamada, nada. Cuando fuimos a cenar a casa de los suegros una semana después para celebrar, ella ni siquiera fue. Le dijo a su mamá que tenía planes con Alexis, lo cual probablemente era verdad porque seguro estaban juntas hablando mal de mí y planeando formas de sabotear mi vida. Empezamos a planear la boda. Y sinceramente, yo no quería invitar a Elizabeth. Le dije a Nathan, mira, tu hermana me odia. Me ha tratado como basura durante 4 años. ¿Por qué tendría que estar en uno de los días más importantes de mi vida? Pero Nathan, que es demasiado bueno para este mundo a veces, me dijo que entendía completamente mi punto, pero que sus papás realmente querían que ella estuviera ahí, que era su única hija, y que se iban a sentir muy mal si no la incluíamos. Y yo cedí, porque amo a Nathan y porque sus papás habían sido tan buenos conmigo que sentí que les debía eso. Así que mandamos la invitación esperando que ella la rechazara y nos ahorrara el drama. Pero aquí viene lo raro. Elizabeth aceptó venir. Y no solo eso, como 2 meses antes de la boda me mandó un mensaje súper largo diciendo que había estado pensando mucho en las cosas, que se daba cuenta de que había sido inmadura y difícil, que Nathan claramente me amaba, y que ella quería hacer las paces y empezar de nuevo, que si podíamos tomar un café para hablar. Yo estaba súper escéptica, obviamente, porque después de 4 años de hostilidad constante, no te vas a creer que alguien cambió de la noche a la mañana. Pero Nathan estaba tan feliz cuando le conté, tan esperanzado de que tal vez finalmente su hermana y su futura esposa pudieran llevarse bien, que otra vez cedí. Fuimos al café. Ella pidió disculpas. Dijo todas las cosas correctas sobre querer ser una buena cuñada y estar emocionada por la boda. Y yo quise creer que era genuino, de verdad que sí, porque quería que Nathan pudiera tener una buena relación con su hermana. El día de la boda llegó, y todo estaba saliendo perfecto. Estábamos en un hotel hermoso. Todas mis damas de honor estaban ahí ayudándome a prepararme. Mi mamá no paraba de llorar de felicidad. El clima estaba ideal. Mi vestido era un sueño hecho realidad. Era un vestido blanco clásico, elegante, con un corpiño bordado que me había costado una fortuna, pero que valía cada centavo porque me hacía sentir como una princesa. Teníamos todo cronometrado perfectamente. La ceremonia iba a empezar a las 4 de la tarde, y yo estaba en la suite del hotel terminando de arreglarme como a las 3. Elizabeth había estado todo el día siendo sorprendentemente útil y amable. Había ayudado a organizar algunas cosas. Había sido dulce con mis damas de honor. Incluso me había hecho un cumplido genuino sobre mi peinado. Yo estaba empezando a pensar que tal vez, solo tal vez, su cambio de actitud había sido real. Qué tonta fui, en serio. Faltaba literalmente 1 hora para la ceremonia. Yo ya estaba vestida, maquillada, peinada, perfecta. Estaba en la suite con mi mamá y mis damas de honor, tomando fotos y champán, súper relajada y feliz. Elizabeth entró a la habitación con un vaso grande de café helado de Starbucks en la mano. Esos frappuccinos enormes con toda la crema batida encima. Dijo que necesitaba tomarse una foto conmigo para su Instagram, que quería documentar el momento de hermandad o algo así. Mi mamá estaba ahí con su cámara, así que no vi la necesidad de que Elizabeth usara su teléfono. Pero bueno, las redes sociales son importantes para su generación o lo que sea, pensé. Elizabeth se acercó a mí con su teléfono en una mano y él, café en la otra, sonriendo toda dulce, y yo me paré junto a ella para la foto. Y entonces, en lo que juro que fue un movimiento completamente deliberado, aunque ella después lo negó 1000 veces, tropezó con sus propios pies, el café salió volando de su mano,
y cayó completamente sobre el corpiño de mi vestido. El líquido marrón oscuro se esparció por toda la tela blanca bordada, goteando por todas partes, arruinando absolutamente todo. Me quedé ahí parada en shock completo, mirando mi vestido destruido, sin poder procesar lo que acababa de pasar. Elizabeth empezó inmediatamente con su actuación de «Oh, Dios mío, lo siento tanto, fue un accidente, no puedo creer que pasó esto», mientras mi mamá y mis damas de honor corrían a buscar toallas y trataban de limpiar el desastre. Pero yo vi su cara en ese momento inicial, justo cuando el café estaba en el aire, y había una fracción de segundo donde vi algo en sus ojos. No era horror ni sorpresa, era algo más parecido a satisfacción. Y en ese momento supe con cada fibra de mi ser, que lo había hecho a propósito. Mi mamá estaba frenética tratando de secar el vestido. Mis damas de honor estaban llamando al servicio de habitaciones del hotel para ver si tenían algún producto de limpieza milagroso. Y yo simplemente no podía hablar. Estaba en shock, devastada, furiosa, todo al mismo tiempo. La suegra de Nathan, que escuchó el alboroto desde la habitación de al lado, entró corriendo para ver qué había pasado. Elizabeth seguía con su teatro de «lo siento, lo siento, lo siento», pero la mamá de Nathan la miró con una expresión que nunca le había visto antes y le dijo muy tranquila pero muy firmemente: «Elizabeth, sal de esta habitación ahora mismo». Elizabeth intentó protestar, pero su mamá repitió: «Fuera. Ahora». Y básicamente la sacó empujándola de la suite. Después me enteré de que la mamá de Nathan la confrontó en el pasillo, y Elizabeth finalmente admitió, solo a su mamá en ese momento, que sí lo había hecho a propósito porque yo no merecía casarme con su hermano, que debería ser Alexis la que estuviera ahí, y que si ella no podía tener la boda que quería para su hermano entonces nadie la tendría. La mamá de Nathan le dijo que estaba desheredada de la boda, que no podía asistir a la ceremonia ni a la recepción, y que se fuera del hotel inmediatamente o llamaría a seguridad. Mientras tanto, en la suite, el personal del hotel había llegado con todo tipo de productos de limpieza, y estaban trabajando en mi vestido como si sus vidas dependieran de ello. Mis damas de honor, que son absolutamente increíbles, estaban usando secadores de pelo y toallas y todo lo que podían encontrar. Mi mamá estaba llorando pero tratando de mantenerse fuerte por mí. Yo estaba sentada ahí en ropa interior y bata pensando que mi boda estaba arruinada, que todos los invitados estaban esperando abajo, que Nathan probablemente estaba preguntándose qué había pasado, y que la hermana de mi futuro esposo acababa de sabotear deliberadamente el día más importante de mi vida. Pero aquí está la cosa. El personal del hotel y mis damas de honor son básicamente superhéroes. Trabajaron en ese vestido durante 45 minutos y lograron quitar la mancha casi por completo. Todavía había una sombra muy leve en el corpiño si mirabas de cerca, pero desde la distancia no se notaba para nada. El vestido estaba húmedo pero usable. Yo estaba lista para caminar por ese pasillo y casarme con Nathan, aunque tuviera que hacerlo en jeans, si era necesario. Pero gracias a ellos no tuve que hacerlo. Bajé las escaleras hacia el jardín donde iba a hacer la ceremonia exactamente a las 4:45, 3/4 de hora tarde. Nathan estaba pálido cuando me vio aparecer. Probablemente había pensado que me había arrepentido y me había escapado, o algo así. Después me dijo que su mamá le había explicado brevemente lo que había pasado, que Elizabeth había tenido un accidente con el vestido y había sido sacada de la boda, pero que no le había contado los detalles completos hasta después de la ceremonia porque no quería arruinar su estado mental antes de casarnos. La ceremonia fue hermosa a pesar de todo. Lloré, Nathan lloró, mis papás lloraron, sus papás lloraron. Básicamente fue un mar de lágrimas felices. Y cuando el oficiante dijo, «Pueden besar a la novia», Nathan me besó como si fuera la última cosa que iba a hacer en su vida y susurró, «Lo siento tanto por mi hermana, te amo». Y yo le dije, «Te amo también, y olvidémonos de ella por hoy». La recepción fue increíble. Bailamos hasta que nos dolieron los pies, comimos hasta no poder más, y por unas horas pude olvidarme del drama y solo disfrutar estar casada con mi persona favorita en el mundo. Pero el drama obviamente no había terminado. Los suegros de Nathan, especialmente su mamá que estaba absolutamente furiosa, cortaron toda comunicación con Elizabeth después de la boda. Le dijeron que hasta que no se disculpara genuinamente conmigo y con Nathan, no querían verla ni hablar con ella. El papá de Nathan, que normalmente es súper tranquilo, estaba igual de enojado. La echaron de la casa donde todavía vivía con ellos, porque a sus 26 años no había podido independizarse, supongo que porque siempre había estado demasiado ocupada siendo una malcriada para enfocarse en su propia vida. Elizabeth, en lugar de disculparse como una persona normal,
Duplicó su estrategia de hacerse la víctima. Empezó a crear perfiles falsos en redes sociales para acosarme, mandándome mensajes sobre cómo yo había destruido su familia, cómo era una bruja que había manipulado a Nathan para que se alejara de ella, cómo Alexis era 1000 veces mejor que yo. Y en uno de esos mensajes, porque aparentemente no es muy inteligente además de ser cruel, literalmente confesó que había tirado el café a propósito. Escribió algo como: sí, arruiné tu vestido a propósito. ¿Y qué? Te lo merecías por robarme a mi hermano y alejarme de mi familia. Captura de pantalla de ese mensaje inmediatamente. Obviamente. Yo estaba hasta la madre en ese punto. Nathan estaba devastado por el comportamiento de su hermana, pero también súper protector conmigo, y completamente de mi lado. Una noche, como a las 2 de la mañana porque no podía dormir, la llamé desde mi teléfono. Ella contestó, probablemente esperando que fuera Nathan, y cuando escuchó mi voz dijo algo sarcástico tipo, «Oh, la novia llamó», y yo simplemente exploté. Le dije exactamente lo que pensaba, sin filtros, sin ser educada. Le dije que era una persona miserable y patética, que había desperdiciado 4 años de su vida obsesionada con arruinar mi relación en lugar de construir su propia vida, que ni siquiera Alexis la quería realmente porque Alexis solo la usaba para mantenerse cerca de Nathan, que las dos eran unas perdedoras que nunca iban a ser felices porque no sabían cómo dejar ir el pasado. Le dije que había perdido a su familia por su propia culpa, que sus papás estaban avergonzados de ella, y que Nathan la consideraba muerta para él. Fue duro, fue cruel, pero la verdad es que ya no me importaba ser la persona más grande. Después de esa llamada, Elizabeth desapareció. Literalmente desapareció. Nadie sabía dónde estaba. Sus papás estaban frenéticos, llamando a todos sus amigos, incluyendo a Alexis, que juró que no sabía nada. Pasaron como 3 días, y finalmente una tía de Nathan, la hermana de su mamá que vive en otra ciudad, llamó diciendo que Elizabeth había aparecido en su puerta, diciendo que sus papás la habían echado de la casa sin razón, que estaba siendo abusada por su familia. Básicamente toda una historia de mentiras diseñada para conseguir simpatía. La tía, que no tenía toda la información sobre lo que realmente había pasado, la dejó quedarse en su casa, pero cuando la mamá de Nathan se enteró, llamó a su hermana y le contó toda. La verdad, incluida la parte sobre el vestido y el acoso por redes sociales. La tía estaba horrorizada, confrontó a Elizabeth, y Elizabeth básicamente admitió que había mentido para tener un lugar donde quedarse. La tía la echó inmediatamente y le dijo que nunca más le mintiera. Resulta que este tipo de comportamiento no era nuevo para Elizabeth. Los suegros nos contaron, después de todo esto, que desde la preparatoria Elizabeth había tenido un patrón de desaparecer cuando las cosas no salían como ella quería. Se iba a casa de amigas o familiares con historias elaboradas sobre cómo estaba siendo maltratada en casa, conseguía simpatía y refugio por unos días, y luego la verdad salía a la luz y tenía que volver. Lo había hecho como 5 veces a lo largo de los años, pero nunca habían pensado que seguiría haciéndolo como adulta. Después de que la tía la echó, Elizabeth terminó en casa de Alexis, que fue la única persona dispuesta a recibirla porque, sorpresa, sorpresa, las dos estaban igual de resentidas y obsesionadas. Alexis tuvo la audacia de llamar a Nathan y tratar de manipularlo para que perdonara a su hermana, diciendo cosas como, ella solo quería lo mejor para ti, ella me ama a mí y quería que fuéramos felices juntos. Tú y yo éramos tan buenos juntos antes de que ella apareciera. Nathan le colgó el teléfono y la bloqueó de todo. Yo estaba tan orgullosa de él en ese momento. Las cosas se pusieron más ridículas cuando Alexis empezó a mandarme mensajes a mí también, tratando de convencerme de que dejara a Nathan porque, según ella, él nunca me había amado realmente, y solo estaba conmigo para llenarle el vacío que ella había dejado. Le respondí exactamente una vez, diciéndole que Nathan y yo estábamos felizmente casados, que ella necesitaba terapia urgentemente, y que si volvía a contactarnos llamaríamos a la policía por acoso. Eso la calló por un tiempo. Nathan y yo estábamos considerando seriamente tomar acciones legales en ese punto. Hablamos con un abogado sobre órdenes de restricción y todo eso. Nathan sugirió medio en broma que podríamos reportar a Elizabeth como persona desaparecida solo para causarle problemas, ya que técnicamente sus papás no sabían exactamente dónde estaba y ella no les estaba contestando las llamadas. Era más un bluff que otra cosa, pero la idea era que si la policía la encontraba y sus papás le decían que no la querían de vuelta, tal vez finalmente entendería que sus acciones tenían consecuencias. Antes de que pudiéramos hacer nada de eso, Elizabeth apareció en la puerta de la casa de sus papás. Fue como 2 semanas después de la boda. Nathan y yo todavía estábamos en nuestra luna de miel en Italia cuando pasó. Según nos contaron después,
Elizabeth tocó el timbre bien temprano en la mañana, cuando apareció en la puerta. Su mamá abrió, y ahí estaba Elizabeth con cara de que había estado llorando, pero en lugar de disculparse o mostrar cualquier tipo de remordimiento, exigió que sus papás se disculparan con ella. Les dijo que ellos la habían echado injustamente, que habían elegido a una extraña sobre su propia hija, que ella era la víctima en toda esta situación. El papá de Nathan, que como dije es normalmente súper tranquilo y medido, le dijo que tenía exactamente 10 segundos para salir de su propiedad antes de que llamara a la policía. Elizabeth intentó el teatro de lágrimas otra vez, pero ninguno de sus papás cayó. Literalmente llamaron a la policía. Los oficiales llegaron y escoltaron a Elizabeth fuera de la propiedad con una advertencia de que si volvía a aparecer sin invitación, sería arrestada por invasión de propiedad. Eso finalmente pareció meterle algo de realidad en la cabeza. Cuando Nathan y yo volvimos de la luna de miel, que fue absolutamente increíble por cierto, y exactamente lo que necesitábamos después de todo el estrés, había un email esperándome de Elizabeth. Era largo, súper largo, como 3 páginas de texto. Empezaba con lo siento tanto, no puedo creer lo que hice. Pero luego se convertía en esta justificación retorcida de por qué lo había hecho. Según ella, solo estaba siendo una buena amiga con Alexis, solo quería que su hermano fuera feliz, solo estaba tratando de proteger a su familia de alguien que no conocían bien, bla bla bla. Básicamente tomando cero responsabilidad real por sus acciones. Nathan la leyó conmigo y los dos nos reímos, honestamente. Era tan ridícula, tan poco sincera, tan claramente escrita por alguien que todavía no entendía que había hecho algo genuinamente horrible. Él le respondió, porque yo no iba a darle la satisfacción de mi atención, diciéndole que apreciaba el intento de disculpa, pero que necesitarían años antes de poder siquiera considerar perdonarla, que tenía que probar con acciones, no con palabras, que había cambiado, y que mientras tanto necesitaba mantenerse completamente alejada de nosotros. Han pasado como 5 semanas desde la boda ahora. Elizabeth está viviendo con Alexis en un departamento diminuto en la otra punta de la ciudad, trabajando en algún trabajo de medio tiempo porque nunca terminó la universidad, básicamente viviendo la vida que ella misma eligió al ser tan horrible. Alexis sigue publicando fotos nostálgicas de ella y Nathan en redes sociales, como si eso fuera a hacer que él de repente se diera cuenta de que cometió un error al casarse conmigo. Es patético, honestamente. Los suegros han sido increíbles durante todo esto. La mamá de Nathan viene a visitarnos como 2 veces por semana, me trae comida, nos cuenta historias vergonzosas de Nathan cuando era niño. Básicamente es la suegra de ensueño que siempre quise. El papá de Nathan nos ayudó a mudarnos a nuestra nueva casa, y me dijo que él siempre supo que yo era la indicada para su hijo, que lo podía ver en la forma en que Nathan me miraba. Me hizo llorar. No voy a mentir. Nathan y yo estamos enfocados en construir nuestra propia vida juntos. Acabamos de adoptar un perro, un Golden Retriever que es básicamente nuestro primer bebé. Estamos decorando nuestra casa, planeando viajes, hablando sobre nuestro futuro, sobre cuándo queremos tener hijos reales. Y honestamente, Elizabeth y Alexis ni siquiera cruzan por mi mente la mayoría de los días. Cuando sí lo hacen, es más como un recordatorio de lo que dejamos atrás, del drama tóxico que ya no es parte de nuestras vidas. ¿Alguna vez perdonaré a Elizabeth? No lo sé. Tal vez algún día, si ella realmente cambia y muestra años de comportamiento diferente, pero por ahora, estoy perfectamente feliz manteniéndola a distancia y viviendo mi mejor vida con mi esposo increíble, nuestro perro adorable, y nuestra familia que nos apoya de verdad. Y si eso la hace sentir miserable, bueno, esas son las consecuencias de sus propias acciones. Supongo que al final del día, aprendí que no puedes controlar cómo la gente te trata, solo puedes controlar si les das el poder de arruinar tu felicidad. Y yo decidí que Elizabeth ya tuvo suficiente de mi tiempo y mi energía. Ahora es momento de enfocarme en las personas que realmente me importan y que me tratan con el respeto que merezco.